Listo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, estos días que hubieron clases virtuales, ¿qué tal les fue? ¿Si se conectaron? ¿No se conectaron? Es que es más difícil porque no me les sé el nombre a todos, entonces como no tienen fotico, no sé quiénes se conectan y quiénes no. A los que me sé el nombre, más o menos. A los que no, pues bueno. Y listo. ¿En qué quedamos ayer? Ayer estábamos viendo bastantes reglas, ¿no? Vimos muchas reglas y axiomas para los predicados y, y creo que les estaba costando, ¿no? Al menos esta parte de las sumatorias les estaba costando un poco. ¿Qué más? Todas las reglas que vimos también están como un poco confusas. Ay, no he empezado a compartir pantalla. Qué pena con los que están virtuales. Ya mismo les comparto la pantalla. Listo, entonces, retomemos un poco de lo que vimos. Ya vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos ayer, ¿sí? Para saber qué significa ese círculo. Entonces, ¿qué vimos ayer? ¿O cómo comenzamos la clase ayer? Nosotros ayer hablamos de que íbamos a considerar un operador binario, pero generalizado, ¿no? O sea, generalizado es que puede ser cualquiera. Ese círculo con ese puntico es ese operador binario generalizado, ¿no? Que puede ser cualquiera. Si alguien se quiere unir a la llamada, listo. Entonces, ese operador binario generalizado tiene que cumplir con unas propiedades. ¿Qué propiedades? Que sea asociativo, que sea conmutativo y que tenga una identidad. Para esto, o para explicarlo, por qué lo hacemos o por qué lo explicamos? Principalmente porque necesitamos hacer o vamos a hacer una analogía entre la sumatoria y la productoria con la conjuntoria y la disyuntoria. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos entender los axiomas de manera más fácil. Entonces, circulito con punto adentro, que es un operador binario generalizado. ¿Cuál? Cualquiera, que cumpla con estas tres propiedades, asociativo, conmutativo y que tenga una identidad. Ejemplos de estos operadores. La suma, ¿cierto? La suma es un ejemplo de este operador. ¿Por qué? Buenas noches. La suma es asociativa. Si ustedes en vez de colocar, digamos en el ejemplo de la A, ¿cierto? Aquí, ustedes colocan la suma en vez de este puntico acá, de este acá y de este acá y de este acá, nos demuestra que la suma es asociativa, también es conmutativa y también tiene una identidad. ¿Cuál es la identidad de la suma? El cero es la identidad o el elemento neutro de la suma. ¿Y por qué? Porque un elemento cualquiera sumado con un cero que nos da como resultado el mismo elemento. Entonces, ¿nosotros qué más vimos? Vimos que si nosotros tenemos una suma de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos nuestro elemento neutro, el elemento neutro siempre aparece en una suma, siempre. Solo que por facilidad nosotros no lo escribimos, pues porque no es que agregue mucho a la operación, ¿cierto? Nos va a dar el mismo resultado. Pues el elemento neutro siempre está. Entonces, cuando nosotros tenemos una suma de la siguiente forma, donde estamos sumando una serie de elementos y el elemento neutro, nosotros en vez de escribir esto, hacemos lo siguiente, ¿sí? Escribimos la sumatoria de los números desde el 1 hasta el n y pues hagan de cuenta, voy a hacerlo acá para que quede más sencillo. Hagan de cuenta que nosotros tenemos como una lista de números,
Entonces tenemos, digamos, esto, ¿no? Y el índice de los números va a ser, el uno es el índice número uno, o en la posición número uno, posición 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces nosotros si decimos, vamos a hacer la sumatoria desde uno hasta n de x sub i, quiere decir que x sub i va a ser cada uno de estos. ¿Cuáles? Entonces, ¿quién sería nuestro n? Para este caso, nuestro n sería 5, ¿cierto? Entonces él empieza a sumar desde el i igual a uno. Entonces, x sub uno, ¿quién sería? Este uno de acá. X sub 2, ¿quién sería? El 2, X sub 3 y así consecutivamente. Nosotros vamos a escribir, en vez de escribir todo esto así súper largo, nosotros vamos a escribir la sumatoria. Y ese es el símbolo de la sumatoria. Ahora, la multiplicación. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? El 1. ¿Sí? Y cuando nosotros tengamos muchas cosas multiplicadas, nosotros no vamos a escribir la multiplicación de esta forma, sino que lo vamos a escribir así, la productoria, ¿no? Es lo mismo que la sumatoria. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de sumar, nosotros vamos a multiplicar. ¿Qué más tenemos? La conjunción. ¿Y el neutro de la conjunción cuál es? Del i, el true. ¿Sí? True y cualquier cosa nos da esa cosa que tenemos. Y nosotros, en vez de escribir muchas cosas unidas mediante un i, nosotros vamos a escribir la conjuntoria. Y por último, la disyuntoria, cuyo neutro es el false, y lo escribimos de esta forma. ¿Qué más hicimos ayer? ¿Por qué son el true y el false el neutro? Porque si nosotros tenemos true y digamos IP, exactamente por la dominación. No, este no es la dominación. Sí, la identidad, porque la dominación es el que, digamos, si tengo falso y cualquier cosa, me da falso siempre. Esa es la dominación. Ajá. O sea, si nosotros tenemos true y p, ¿esto a qué es equivalente? Vimos el axioma, ¿no? Esto es equivalente a p, a tener solo p. Y si nosotros tenemos false o p, ¿qué nos da? False o p, p, ¿cierto? El valor de verdad depende de p. False o p, no siempre daría p. Porque si P es verdadero, todo esto es verdadero. Y si P es falso, todo esto es falso. Entonces, por eso. Listo. ¿Qué? Ajá, y esa es la identidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Para retomar aquí un poco. Tenemos un operador binario generalizado. Yo voy a correr un poco esta mesa. Ya, es que me toca girar mucho el cuello. Eh, Nosotros tenemos ese operador y vamos a hacer una analogía con la suma y la multiplicación para ver cómo son los axiomas en la lógica de predicados, ¿cierto? ¿Qué más hicimos nosotros? Nosotros llegamos a escribir en una notación lineal para que sea más fácil trabajar con la sumatoria, la productoria, la conjuntoria, en fin, un un operador binario generalizado. Entonces, nosotros cuando tengamos algo así, nosotros no lo vamos a escribir así, lo vamos a escribir así. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la suma, acá al lado izquierdo que tenemos, la sumatoria de los elementos y desde i igual a 1 hasta 10, que eso sería igual a 1 más 2 más 3 hasta 10, nosotros lo vamos a escribir de esta forma. La sumatoria de i con i entre 1 y 10 de los elementos de i, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Acá que tenemos, acá tenemos una validación, lo mismo, pero solo vamos a tomar los i que sean pares. Entonces nosotros lo podemos escribir de esta forma. Y acá tenemos los i que sean pares, que estén entre 1 y 10 y divididos entre 2. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. ¿Listo? ¿Está ahí claro? Listo. ¿Qué más definimos? Cuando nosotros tengamos algo escrito de esta forma,
nosotros vamos a tener la variable de cuantificación, el rango de cuantificación y el cuerpo de cuantificación. Eso para cualquier predicado que nosotros escribamos. Y empezamos a ver nuestras reglas, ¿no? Entonces vimos la regla de sustitución, la regla de Leibniz, vimos la regla del rango vacío. Recuerden que la regla del rango vacío nos da la identidad del operador que nosotros estemos utilizando, ¿no? Entonces, si es un para todo, aquí me saltó un pasito, nosotros no vamos a escribir la conjuntoria, sino que vamos a escribir un para todo, y nosotros no vamos a escribir la disyuntoria, sino que vamos a escribir un existe. Entonces, cuando nosotros tengamos la regla del rango vacío, que consiste en que nuestro rango es false, no hay ningún elemento en nuestro rango, nosotros vamos a escribir como resultado de ese predicado el neutro del operador que estamos utilizando. Si el operador es el existe, ¿cuál sería su neutro? False. Pero si el operador es para todo, ¿cuál sería su neutro? True. Listo. Vimos la regla de un punto. Si en nuestro rango solo hay un elemento posible, nosotros reemplazamos en el predicado ese único elemento. La regla de la distributividad, de la partición de rango y por último la regla de partición de rango disyunto. Listo. Quedamos en esta, porque estaba cansado y ya no me daba más. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Algo que no tengan totalmente claro? Ok. Listo, entonces vamos a seguir con la regla de idempotencia en partición del rango. ¿Qué nos dice esta regla? Esta regla nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos dos predicados, ¿cierto? Esos predicados tienen la misma variable de cuantificación, esta de acá, y aparte tienen el mismo cuerpo, pero su rango es diferente. Noten que aquí tenemos el rango Q de X y aquí tenemos el rango R de X. ¿Esto a qué es equivalente? Es equivalente a tener el mismo predicado con el mismo operador, la misma variable de cuantificación, pero sus rangos unidos mediante un O, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo podemos hacer. ¿O de dónde sale esta regla? Pues aquí tenemos la demostración. Entonces, ¿nosotros qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar que esto es una equivalencia, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a empezar del lado izquierdo de este de acá y vamos a llegar al lado derecho. Así que, ¿cómo lo hacemos? Empezamos desde el lado izquierdo, ¿sí? Y utilizamos la regla de partición del rango. ¿Qué nos dice la regla de partición del rango? La regla de partición del rango nos dice que si nosotros tenemos dos predicados unidos mediante el mismo operador y cuyos rangos son diferentes, pero el resto es lo mismo, nosotros lo vamos a escribir de la siguiente forma. Los rangos unidos mediante un O y los rangos unidos mediante un I. Unidos mediante el mismo operador, ¿sí? Lo único que hicimos fue como agregar esos, en el rango de cada uno, agregar, bueno, unir los rangos con uno y con uno. Así que nosotros vamos a utilizar esa primera regla. Noten que aquí ya comenzamos con las demostraciones, ¿sí? Ya estamos haciendo demostraciones en la lógica de predicados y cómo de un predicado podemos llegar a otro predicado para mostrar su equivalencia o su tautología. Así que nosotros utilizamos la regla de partición del rango y utilizamos este axioma de la lógica proposicional. Recordemos que en la lógica de predicados también utilizamos todos los axiomas de la lógica proposicional. ¿Qué nos dice ese axioma? Que si nosotros tenemos P o Q, nosotros podemos hacer P y Q o P diferente a Q. ¿Esto de dónde sale? Cuando P o Q es verdadero, cuando los dos son iguales o los dos son diferentes. ¿Correcto? Entonces, a partir de eso, como nosotros acá tenemos Q de X o R de X, nosotros lo podemos escribir como Q de X y R de X o Q de X,
La negación de la equivalencia R de X, que estamos utilizando este teorema de acá, ¿cierto? Luego, ¿qué utilizamos? Utilizamos la regla de partición del rango disyunto, pero lo estamos utilizando como a la inversa. ¿Por qué a la inversa? ¿Qué nos dice la regla de partición del rango disyunto? Nos dice que si nosotros tenemos eh, que si Q de X y R de X son equivalentes a falso, es decir, que el rango de nuestro predicado sea falso, eso quiere decir que nosotros podemos escribir solo uno de los rangos. Aquí me voy a devolver un poco más, ¿no? Entonces, vamos un poco más despacio. La regla de partición de rango nos dice que lo podemos hacer así. Pero ¿qué pasa si esto de acá es falso? Si esto de acá es falso o da vacío, nosotros solo escribimos esto de acá. Eso es lo que nos está diciendo la regla de partición de rango disyunto, ¿sí? Si esto de acá es falso, nosotros escribimos solo este predicado de acá. Y por eso el resultado es solo ese predicado de acá. Ahora, nosotros aquí utilizamos la regla de partición del rango disyunto, pero ¿cómo la utilizamos? La utilizamos de la siguiente forma. Nosotros ya tenemos escrita esa operación, ¿cierto? Y como sabemos que esto es equivalente a esto, noten que aquí los rangos están separados y aquí los rangos están unidos mediante un O. Entonces es como si nosotros hubiéramos partido de la derecha y hubiéramos llegado hacia la izquierda. Y eso fue lo que utilizamos en esta partecita de acá, ¿sí? Noten que están unidos con un O, entonces los separamos y los operamos por este mismo operador. ¿Claro hasta ahí? Más o menos. Y, ajá, listo, no. Si este rango es equivalente a falso, es decir, que esté vacío, ¿sí? Si esto se cumple, entonces esto se cumple. De acá. Ajá. Listo. Esta es nuestra hipótesis, esta es nuestra conclusión. ¿Listo? Entonces, aquí utilizamos la regla de partición del rango disyunto, pero la utilizamos al revés, ¿no? Partimos del lado derecho y llegamos al lado izquierdo. Entonces, ¿esto qué nos quedó? Nos quedó, en vez de nosotros tener este predicado, ¿sí? Con estos rangos unidos mediante un O, nosotros los separamos y escribimos cada uno de los rangos, este y este, como un predicado independiente, que nos resulta en este y en este de acá. ¿Ok? Aquí que utilizamos la idempotencia. Noten que esta expresión y esta expresión son exactamente la misma, ¿no? ¿Y qué nos dice la idempotencia? Que si nosotros operamos dos veces el mismo operador, pues ¿qué nos da? El mismo resultado, ¿no? P o P, ¿qué nos da? P, ¿sí? P y Q, P y P, ¿qué nos da? P. Entonces, utilizamos la idempotencia, ¿cierto? Llegamos a esto, eh, a esta parte de acá, y aquí volvemos a utilizar la regla de partición del rango disyunto, pero ¿cómo la utilizamos esta vez? Partiendo desde la izquierda y llegando a la derecha. Y nos da esto de acá. Y por último, nosotros sabemos que por esta misma regla, P y Q o P diferente de Q, sí, diferente de Q es equivalente a ¿qué? A P o Q. Y como es lo mismo que tenemos aquí, sabemos que esto es Q de X o R de X. Y esta es la regla de idempotencia en partición del rango. Estas demostraciones, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para saber de dónde provienen las cosas. Pero lo más probable es que nosotros, cuando estemos demostrando, utilicemos las reglas sin necesidad pues, de demostrar la regla otra vez, ¿no? Solo colocando como que, estoy utilizando la regla de idempotencia en partición del rango y ya está.
Otras reglas de cuantificación, el intercambio de variables, que consiste en que si nosotros tenemos, por ejemplo, el operador, la variable cuantificada y aquí el rango, nosotros podemos cambiar el orden. Noten que aquí tenemos otro operador y otra variable de cuantificación. Y como aquí aparece X y Y, nosotros podemos cambiar el orden. Pero ¿por qué podemos cambiar el orden? Note que aquí ya hay una y aquí ya hay una X y aquí es al revés, ¿no? Aquí tenemos una X y aquí tenemos una Y. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el rango aquí de este predicado y el rango de este predicado es el mismo. Lo único es que uno se está operando con el X y el otro se está operando con el Y. Por eso lo podemos hacer. Y en el cuerpo aparece tanto X como Y. El anidamiento consiste en que si nosotros tenemos eh, el operador, dos variables cuantificadas, el rango que es todo esto y nuestro cuerpo, nosotros lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos, como Y no aparece en Q de X, ¿sí? O Q de X no está, no, el alcance del cuantificador pues no está en Q de X para Y. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos como sacar esta Q de X a una expresión independiente, sacar la X de esta variable cuantificada y hacer otra expresión donde R es el nuevo rango de esa expresión. Noten que en la Q de X no aparece la Y y pues por eso podemos hacer este cambio. El renombramiento es reemplazar las apariciones de X por Y y las apariciones de X por Y tanto en el rango como el cuerpo y cambiar nuestra variable cuantificada, ¿sí? Puede ser por cualquier otra variable, pero Y no puede aparecer ni en el rango ni en el cuerpo. El cambio de variable que consiste en algo muy parecido, tenemos nuestra expresión, ¿no? Y a esta expresión vamos a reemplazar X por f de Y, una función de Y, acá lo mismo en el cuerpo, y la variable cuantificada cambia de X a Y, pero noten que f debe tener una inversa. Y más adelante vamos a ver funciones y vamos a ver todas estas cosas. Listo. Entonces, para saber que entendimos esto, vamos a hacer un pequeño Sócrates entre todos para que quede un poco más claro. Sócrates. Listo, allí ya se pueden unir. Entonces, aquí son preguntas abiertas, ¿no? Vamos a hacer la primera para que quede claro este concepto y es calcule y diga qué reglas usó para el cálculo, ¿no? Entonces, primera expresión que nosotros tenemos, la sumatoria de x, de la variable x, donde x está entre 1 y n, ¿no? Aparte de esto, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar esos x de la siguiente forma. 2 a la x más n, 2x más n al cuadrado. Y vamos a reemplazar la n por un 3. ¿Qué nos daría esto? Entonces vamos a hacerlo aquí. Si hay que reemplazar el n por un 3, listo. Entonces hay que reemplazar la n por un 3, ¿no? Este no quedaría acá así y acá así. Y ahora, ¿esto qué nos daría?
nos daría 2 por 1 más 3 elevado al cuadrado más, porque es la sumatoria, 2 por 2 más 3 al cuadrado más 2 por 3 más 3 al cuadrado. ¿Y esto qué nos daría? Sacamos sacamos la calculadora que para esto se inventó. 9 más qué? ¿86 da? Ok. La 9, ¿no? 9, ¿cuánto es 49, ¿no? Sí, listo. ¿Pero qué utilizamos para llegar a esto? Esa es una buena pregunta, ¿no? La calculadora, sí, utilizamos la calculadora. Pero utilizamos algunas reglas también. ¿Qué reglas utilizamos? A ver, primera regla, y está por aquí muy específica. Fue la primera que vimos, ¿no? La regla de sustitución, ¿cierto? Reemplazamos las apariciones de n por un valor que nosotros teníamos allí. Y después de esto, ¿qué utilizamos? Nada más, ya operamos, hicimos la sumatoria normal. Entonces, primera respuesta, solo una persona. Bueno, y también tienen que colocar el resultado, ¿no? Más importante el resultado que las reglas. Por ahora lo importante es que puedan llegar al resultado. ¿Sí? 155. ¿155 qué? Sí, ¿cuánto dijimos? Ah, ¿les colocó ahí que está mal? Bueno, solo hay que colocar la respuesta. ¿Eso es un vampiro? Bueno, sí, los vampiros no existen. ¿Verdad? Ya casi es Halloween. Chévere. Sí, todos están bien, ¿no? Listo. Dos, calcula el valor de la expresión en rojo. Entonces, la segunda es, para todo x, tal que x está entre 1 y n, hay que ver si es par la expresión 2 a la x más n al cuadrado, 2 a la x más n, todo elevado al cuadrado, si el resultado de eso es par, reemplazando la n por un 3. Es la conjuntoria, ¿no? O el para todo. Recuerden que cuando aquí aparezca un i, es porque nosotros queremos hablar del para todo. Entonces, vayan contestando, vamos viendo aquí. Esto quedaría algo así como par de 2, 2, 2, 1, 2 por 1, más 3 al cuadrado y par
de 2 por 1 más 3, 2 por 2. Y par de 2 por 3 más 3 al cuadrado. Y lo que tenemos que averiguar es si el resultado de todo esto es verdadero o falso. ¿Qué nos devuelve el predicado par? El predicado par nos devuelve si el número que estamos evaluando es par o no es par. Eso es lo que nos retorna. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros averiguar. Así que contestemos, a ver, porque hay 13 conectados. ¿Y aquí cuántos hay? Profe, una pregunta. Sí, Sebastián. Ahí en esa pregunta tendríamos que hacerlo por los, o sea, cuando X vale 1, 2 y 3, ¿cierto? Y evaluar los tres Exacto, Sebastián, quedaría y... así. Daniel dice Ya. que da el mismo número del anterior, no da el mismo número, porque en la anterior nosotros teníamos una sumatoria y la sumatoria nos retorna un número. En cambio aquí tenemos la conjuntoria o el para todo y el para todo nos devuelve un valor booleano, verdadero o falso. Entonces, habemos 26 en clase, muy poquitos, ¿no? Y solo hay 19 conectados. ¿Qué? ¿Ya pasaron adición y cancelación? Pero no aguanta esta cancelación. Los más arriesgados aguantan esta cancelación de semestre. Un poco más, sí. Listo, faltan algunos por contestar. Listo, falta alguien por responder. Creo que no, le voy a dar. Muy bien, muy bien. La mayoría le acertó, ¿no? Falso. ¿Por qué es falso? Coloquemos la respuesta anterior, ¿no? La segunda es falso. ¿Por qué? Porque alguien por aquí los puso. ¿25 es par? No, 49 tampoco y 81 tampoco. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Sí, esto es par, sí, y esto es par, y esto es par. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tenemos nosotros? Par de 45, no, par de 25, perdón, más, perdón, par de 49 y par de 81. Ajá, y esto queda falso, y falso, y falso, y pues no hay otra forma que sea más falso eso. Falso. Entonces, por eso da falso. Teníamos que evaluar cada uno de los puntos, de los números, y pues ver el resultado final. La tercera, tenemos la disyuntoria, él existe, pero si existe algún x que esté entre 1 y n, tal que para cada x se cumpla esto, ¿no? Entonces, ¿ya la respondieron? 11, faltan algunos por responder la tercera. Claro. A ver. Listo. Aquí cuántos respondieron, 21. Faltan dos personas por responder. Va a mostrar el resultado.
Esta es falsa también. Para el que contestó verdadero, creo que solo una persona. Es falso porque tenemos lo anterior, ¿no? Ah, ya no lo puedo volver a escribir. Bueno, ¿qué? No, no, no vuelve, no vuelve. ¿Yo se fue? Ya. Listo. Entonces, para el existe es exactamente lo mismo, ¿no? Nos van a dar los mismos valores que con el para todo. ¿Cuáles son esos valores? Falso y falso y falso. Ah, falso o falso o falso. Como los tres predicados son falsos, no hay al menos uno que cumpla con el predicado que nosotros tenemos, por lo tanto, todo nuestro predicado es falso. Siguiente, la sumatoria de los x que estén entre 1 y 5 y los x que estén entre 5 y 7. ¿Y qué hacemos con eso? 2 a la x más, por cada uno de los x hacemos 2 a la x más 3 eh, elevado al cuadrado. Entonces, vayan pensando en sus respuestas. A ver qué van respondiendo por aquí. Ay, ok. Ok, listo. Hay 11 han respondido. Ah, 25. No, el viernes, la semana el viernes. El próximo. Sí. Y ese por el campus. Sí, pues. Sí. Listo, 15 personas. El parcial va a ser como este Sócrates. No, no, no. Va a ser Maturo. Ah, mentira, mentira, Daniel. Va a ser más. No, mentira, la verdad, el parcial no es tan complicado, pero lo que sí tienen que tener muy claro
son los conceptos. O sea, tienen que estar súper claro de conceptos, cuáles son las reglas de la lógica de predicados, cuáles son las reglas de la lógica proposicional, cómo se demuestra, qué se hacen las demostraciones, cómo interpreto el lenguaje natural a lógica proposicional o a lógica de predicados, y no va a tener teoría. Va a ser como preguntas teóricas pocas, son más preguntas prácticas. Sí, ya son muchas reglas, Daniel, pero se pueden ayudar de las reglas, ¿no? Pueden revisar las diapositivas durante el parcial, pueden ver las reglas, los axiomas, todo esto. La idea es que sepan cómo utilizarlos y cómo implementarlos también. Listo. Respuesta correcta. La respuesta correcta es cero. ¿Por qué es cero? Bueno, a los que contestaron, primero, a los que contestaron la suma, pero porque cuando dije cero ahí sí contestaron cero. No lo va a entender, pero bueno. A los que colocaron la suma, no había que sumar. ¿Por qué no había que sumar? Porque el rango, ¿sí? El rango de nuestra expresión es vacío, ¿cierto? ¿Qué números son mayores o igual a uno, menores a 5 y mayores a 5 y menores a 7? ¿Cuáles? Ninguno, ¿cierto? No hay ningún número. Pero como no hay ningún número, aplicamos la regla del rango vacío, ¿cierto? Y la regla del rango vacío que nos da el neutro. ¿El neutro de qué? Del operador que estemos utilizando. En este caso es la suma. ¿Cuál es el neutro de la suma? El cero. Entonces, para los que contestaron false, eh, espero que hayan querido colocar cero en realidad. Ahí no hay ningún problema. Y para los que sumaron, pues espero que quede claro, ¿no? Aquí está la explicación. Sí, ahí. Entonces, reglas que utilizamos, rango vacío y en la operación pues nos da el neutro, el resultado es el neutro. Sigamos con la quinta, calcula el valor de las expresiones en rojo. Entonces vamos a ver cuál es la que sigue. La productoria de los números mayores a uno, mayores o iguales a uno, menores a 5 y mayores o iguales a 5 y menores a 7. Listo, aquí han respondido más. Estamos en esta. Entonces continuemos. Esta es muy parecida a la anterior, ¿no? El rango, ¿qué fue lo único que cambió con respecto a la anterior? El operador. Antes teníamos una sumatoria, ahora tenemos una productoria. De resto, todo es exactamente lo mismo. Como todo es exactamente lo mismo, tenemos el mismo rango vacío del anterior. Por lo tanto, el resultado es el neutro del operador. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? El uno. Seguro ya habían contestado, ¿sí? Pero, sí, yo creo que es eso. Seguro ya habían contestado false, tratando de decir que era el neutro. Listo, sigamos con la sexta. Calcula el valor de la expresión en rojo. Entonces, me voy a colocar las respuestas todavía. El resultado de este, ¿qué sería?
A ver, 16. ¿Le quedó mal? Ok. Ok, también continuemos con esta de una vez, ¿no? Entonces, para este predicado de acá, la pregunta número 6, tenemos la conjuntoria o el para todo de esta expresión, pero es la misma anterior, el rango sigue estando vacío. Por lo tanto, nos da el neutro. ¿Cuál es el neutro de la conjuntoria? True, ¿sí? Muchos contestaron false, pero supongo que es principalmente porque es un poco confuso como esta idea de que el neutro de Lie es true y entonces uno dice, ah, pues si el rango está vacío, es false, pero para explicar esto de una forma más formal, valga la redundancia, recordemos cómo es la definición del para todo. El para todo se define como la conjuntoria de qué? Del predicado de la izquierda implica al predicado de la derecha. O sea, sería todo esto, el predicado de la izquierda implica al predicado de la derecha escrito o unido mediante un i. ¿Qué pasa cuando al lado izquierdo de la implicación es falso? La implicación es verdadera, ¿no? Y por eso es que podemos observar de otra forma cómo funciona el neutro de la conjuntoria. No cambien las respuestas ahora. Listo. Esta de acá, mismo predicado, pero en vez de la conjuntoria, la disyuntoria. ¿Cuál es el resultado? False. Listo. Vamos bien. Octava. Listo. Aquí no es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí podemos hacer varias cosas, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y cuál sería esa regla? ¿Cuál sería la regla que nos dice que si nosotros tenemos un único elemento en nuestro rango, nosotros reemplazamos el X por ese elemento? ¿Sí se acuerdan que la vimos? La regla de un punto, ¿no? Si nosotros tenemos un solo elemento en nuestro rango, sería lo mismo como reemplazar ese elemento en nuestra expresión y evaluar y ya tendríamos nuestro resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Muchos verdaderos, ¿no? Entonces, solo hay un X con esta característica, sí, se devuelve, sí, se puede. Pero pues, Profe, sinceramente esa no la entendí. ok, Daniela, ¿qué parte no entendió? Eh, a ver, digamos que como tal, la regla de un punto, ¿cómo le aplicó ahí? Es que yo creo que al ver toda la teoría uno es como que sí, sí, entiendo, pero cuando lo aplicas no me queda muy claro. Ok, listo, Daniela, volvámoslo a hacer. Entonces, ¿cómo quedaría la regla de un punto? Cuidado acá, o pongan cuidado con esta explicación. A ver, ¿esto qué nos daría igual? Nos daría igual a, como es la regla de un punto, como solo tengo un elemento que es el 5, yo solo reemplazo ese elemento en el cuerpo de nuestro predicado. Entonces nos quedaría par de 2 por 5 más 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Evaluamos lo de adentro. ¿Qué nos queda? 2 por 5, 10 más 3, 13, 13 por 13. Par de 169. ¿Y qué nos da par de 169? ¿169 es par? No. Entonces esto nos daría false. Y por eso el resultado sería false. Listo. ¿Listo? Sí.
Ajá. Listo, ahora continuemos con este. ¿Cuál es el resultado de este? Le faltan algunos por contestar. Ajá. Aquí, en este predicado de acá, volvemos a utilizar la regla de un punto. Y es solo reemplazar y evaluar. Entonces, vamos, contesten. Sí. Ok, creo que ahí ya respondieron casi todos. Voy a darle el resultado. Otra vez pasó lo mismo, pero está en la mitad. Listo. ¿Por qué da falso? Entonces, volvemos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Es la regla de un punto. Entonces nosotros vamos a reemplazar en el cuerpo nuevamente solo por ese único elemento que tenemos en el rango. ¿Cuál es ese único elemento? El número 5. Así que nos quedaría 2 por 5 elevado, elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Así. Esto es igual a par de 169. Y esto vuelve a dar ¿qué? 169 no es par, por lo tanto es false. Por eso nos da false. Aquí no es el neutro, porque el rango no es vacío. El único momento donde utilizamos el neutro es cuando el rango es vacío. Aquí utilizamos la regla de un punto. ¿Ok? Listo. Últimas, sí, últimas dos. Existe un X tal que X esté entre 1 y 5 y ese X sea primo y sea par, o par, ese X sea primo o par. Listo, entonces, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ah, ya, no, normalmente vamos a utilizar el existe, existe y para todos, sí. Aquí es para, cuando veníamos de la conjuntoria, entonces como de la conjuntoria llegamos al para todo. Es simplemente por eso. Listo. Voy a colocar el resultado porque aún quedan ejercicios por hacer. Bien, así es que me gusta. True. Y la otra, para todo x, que x está entre 2 y 2, ese x es primo y es par. ¿Cuál es el resultado? A ver, terminan de contestar. Ok, falso. ¿Aquí qué regla utilizamos? Que utilizamos la regla de un punto otra vez. Solo hay un punto donde evaluar. Entonces hay que evaluar si 2 es primo y 2 es par. ¿Y 2 es primo? Sí. ¿Y 2 es par? Sí. Entonces el resultado final, true. Y listo. ¿Dudas con estos ejercicios? Noten que no utilizamos ni la regla de partición de rango, ni el rango disyunto, ni la idempotencia del rango.
Simplemente utilizamos regla del punto, regla de sustitución y regla del rango básico. Sí, normalmente son reglas que van pasando. Listo. Entonces, eh, por favor pongan atención. Listo, entonces, nosotros qué acabamos de ver? Acabamos de demostrar o sin mostrar una forma de una operación binaria generalizada que es asociativa, que es conmutativa y que tiene una identidad. Nosotros qué vamos a continuar, vamos a ver los axiomas, porque ya sabemos de dónde viene el para todos, ya sabemos de dónde viene el existe, ya sabemos las propiedades que cumple y conocemos algunas reglas generales de esa cuantificación. Así que vamos a empezar con estos axiomas ecuacionales. ¿Qué son axiomas? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, para los predicados son satisfactibles bajo ciertos modelos. Un predicado válido es verdad para cualquier modelo que yo me imagine. Por lo tanto, estos predicados que vamos a ver a continuación son verdaderos, no importa el modelo que nosotros utilicemos. Entonces, el primer axioma ecuacional, la distributividad del para todo. Si nosotros tenemos un para todo y el cuerpo del para todo está unido con un i, nosotros podemos separar eso en dos expresiones aparte, ¿cierto? Nos quedaría, digamos, acá tenemos la q y la p en el cuerpo de nuestra expresión y nosotros podemos tener dos expresiones donde una expresión tiene q en el cuerpo y la otra expresión tiene p y ambas expresiones se unen con un i. Solo funcionan cuando están unidas con un i, no funcionan cuando están unidas con un no. Con un para todo y un no, téngalo presente. Con el existe pasa lo mismo que la distributividad del existe, pero aquí nosotros necesitamos que el cuerpo esté unido o los dos predicados del cuerpo estén unidos con un no. Separamos esos dos predicados y unimos las dos expresiones con un no. ¿Ok? Listo. La distributividad del i sobre el para todo. Entonces, antes de esto, nosotros hacemos lo siguiente. De lo, perdón, sí. La distributividad de lo sobre el para todo. Entonces, si P no depende de X, nosotros podemos sacar a P de esa expresión. Nosotros tenemos nuestro cuerpo Q o P, nosotros podemos sacar a P de esa expresión siempre y cuando P no dependa de X, ¿sí? O, en otras palabras, el alcance del cuantificador no esté en P. En P no puede haber ninguna X. Para nosotros poder aplicar este axioma. El trueque es interesante. Entonces el trueque del para todo. El trueque del para todo nos dice que nosotros tenemos una expresión de para todo X tal que R cumpla con P. Nosotros podemos cambiar la R por un true y en el cuerpo escribir R implica P. ¿Esto de dónde nace? Esto nace de la conjuntoria generalizada. Entonces, nuevamente, la teoría que vimos del modelo vuelve a aplicarse acá. Esta es la del trueque y nosotros también tenemos la de Morgan generalizada, que de hecho ya vimos algunas ayer de esto. Si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Voy a verificar, pero creo que sí. No fue ayer, sí, fue ayer cuando terminamos el Sócrates de los modelos, ahí estaban. Entonces la de Morgan generalizada, si nosotros tenemos existe un X que cumpla con R y con P, nosotros lo podemos escribir también como la negación de un para todo de X, donde la P va a estar negada, o el cuerpo, todo el cuerpo, si el cuerpo tiene más de un predicado, todo ese cuerpo va a estar negado, tengan eso en cuenta. No es solo un predicado, es todos los predicados que aparezcan en el cuerpo los que van a estar negados. Listo, esos son los axiomas ecuacionales, ¿no? Recuerden que los ecuacionales es donde aparece una equivalencia. Yo puedo ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sin ningún problema. Continuemos acá. Más teoremas ecuacionales. De Morgan generalizada. Entonces, si tenemos un para todo X,
tal que ese X cumpla con R y con P, nosotros podemos escribir como la negación del existe y tendríamos, el rango es el mismo y en el cuerpo sería todo el cuerpo negado. ¿Cómo leemos esto? Entonces, para todo X que cumpla con R y con P, ¿cómo se leería como lo de la derecha? No existe algún X tal que ese X cumpla con R y no cumpla con P. ¿Qué es el para todo? Entonces, el para todo es todos los X que cumplen con R deben cumplir con P. Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos nosotros aquí? No existe ningún X que cumpla con R y no cumpla con P. No sé si es más fácil cuando lo leen en lenguaje natural que cuando lo ven simplemente como en simbolismos, porque eso es lo que nos están diciendo acá. Un ejemplo de esto, no existe ningún X o no todos los X, más bien, no todos los X que cumplen con R cumplen con P. Esto, esto ¿cómo lo leemos? Existe un X que cumple con R y no cumple con P. Como existe un R que cumple, como existe un X que cumple con R y no cumple con P, ya sabemos que este para todo, falso. ¿Sí? Entonces, por eso, esa es la de Morgan generalizada 3. La de Morgan generalizada 4. No existe un X tal que ese X cumpla con R y con P lo leemos como para todo X que cumple con R, ninguno cumple con P. ¿Ok? El trueque del existe. El trueque del existe es si existe un X que cumple con R y con P, entonces nosotros podemos cambiar la R por un true. Recuerden que cuando aparece palito, dos puntos, y esto acá está vacío, allí hay un true. Entonces, true, dos puntos, R y P. Ese es el trueque. Y el doble trueque es para todo X, el doble trueque del para todo, ¿no? Para todo X que cumple con R y debe cumplir con P, nosotros ¿cómo lo escribimos? Cambiamos la P y la R, cambiamos el cuerpo y el rango, pero negado. Es algo parecido a la contrapositiva. ¿Se acuerdan de la contrapositiva? La contrapositiva que nos decía que si P implica a Q, entonces no Q implica no P. Y eso, este doble trueque, con lo que ustedes saben hasta el momento, podrían demostrarlo. ¿Cómo podrían demostrarlo? Ya teniendo en cuenta que conocen que existe el trueque, ¿cierto? Y saben que existe la contrapositiva, ustedes pueden utilizar el trueque, hacer la contrapositiva y luego utilizar el trueque para que nos quede el doble trueque. ¿Ok? Listo. Y la distributividad del i sobre el existe, muy parecida a la que teníamos en el para todo. Si P no depende de X y el cuerpo tiene dos predicados unidos con un i, nosotros podemos sacar el predicado que no depende de X. En este caso, la P. ¿Ok? ¿Dudas hasta allí? Listo. Entonces, vamos a hacer demostraciones sobre estos axiomas. Vamos a demostrar la de Morgan generalizada 2. ¿Cuál es la de Morgan generalizada 2? Entonces, para todo X, tal que X cumple con R, debe cumplir con P, es equivalente a no existe algún X que cumpla con R y no cumpla con P. Entonces, vamos a utilizar la de Morgan generalizada. Partimos del lado izquierdo. Perdón, no. Partimos del lado derecho, partimos de acá, vamos a utilizar la de Morgan generalizada acá, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría, miremos la de Morgan generalizada, ¿no? Existe un X, tal que X cumple con R y P, y pues tenemos la negación del para todo con el cuerpo negado, entonces utilizamos esa acá, esto, el resultado de utilizar la de Morgan generalizada sería esto de acá. Ajá.
Y como tenemos doble negación, quitamos la doble negación y nos quedaría esto acá. Y allí demostramos la de Morgan generalizada 2. Vamos a demostrar la de Morgan generalizada 3. Entonces, empezamos de acá y nosotros sabemos que esto es equivalente, ¿cierto? ¿Es equivalente qué cosa? La negación de P equivalente a Q es equivalente a P equivalente a no Q. ¿De dónde sale esto? De la lógica proposicional, de la negación de la equivalencia. Recuerden que cuando yo niego una equivalencia, la puedo interpretar de dos formas, de esta forma o de esta forma. Que de hecho creo que hay un problema en el taller que necesita que utilice una de las dos formas para poder llegar al resultado. Como esto es un axioma, nosotros podemos cambiarlo así, ¿sí? O sea, sabemos que es equivalente, entonces nosotros esto lo cambiamos, toda la expresión, y nosotros por el axioma de Morgan generalizada 2, que lo demostramos acá arriba, sabemos que esto es true. Por lo tanto, todo es true y demostramos la de Morgan generalizada 3. El trueque del existe, este es un poquito más largo, ¿no? En el trueque del existe, nosotros tenemos, existe un X que cumple con R y con P, eso es equivalente a existe un X true y que cumple con R y P. Normalmente lo escribimos, no, pues es que no lo escribimos así normalmente, sino que lo escribimos así. Nosotros normalmente esto lo escribimos así. Y ya. ¿Sí? Pero aquí en pro de la demostración y demostrarlo de manera formal cómo se escribe, lo escribimos completo. Existe un X y como es un true, todos los X que existan en mi realidad o en mi modelo, R, que cumpla con R y P. Ajá. Listo, entonces, ¿cómo demostramos esta? Vamos a partir del existe y ¿qué vamos a utilizar? Lo primero que vamos a utilizar es el axioma de Morgan generalizado, ¿no? Entonces, el existe se convierte en la negación del para todo con el cuerpo negado. Ahora utilizamos el trueque. En el trueque pasa el R al cuerpo y queda como una implicación del rango al cuerpo, ¿cierto? Utilizamos la definición de la implicación, lógica proposicional, ¿sí? ¿Cómo es la definición de la implicación? Si tenemos que P implica Q, ¿cómo quedaría? No P o Q. Utilizamos ese mismo acá y luego ¿qué utilizamos? Utilizamos la ley de Morgan, pero la ley de Morgan a la inversa, ¿no? ¿Cómo es a la inversa? Nosotros sacamos, eh, mírenlo acá, nosotros tenemos la negación de R o la negación de P, y eso ¿qué nos daría a nosotros? Si nosotros aplicamos la de Morgan, quedaría como todo esto, R o P en paréntesis, y afuera negado. Noten que si nosotros aplicamos Morgan acá, nos queda esto mismo de acá. Por lo tanto, es equivalente. ¿Y aquí qué hacemos? Aquí hacemos la de Morgan generalizada. Noten que aquí tenemos la negación del para todo con el cuerpo negado. Por lo tanto, nos daría esto de acá y lo acabamos de demostrar. ¿Dudas? Listo. El doble trueque. En el doble trueque, que justo se los había explicado, utilizamos el trueque, utilizamos la contrarrecíproca y nuevamente utilizamos el trueque y ya llegamos al doble trueque. Listo. Reglas de inferencia. ¿Cuál es la diferencia entre las reglas de inferencia y los axiomas ecuacionales? Que las reglas de inferencia tienen que cumplirse algo en específico para nosotros poder utilizar esa regla de inferencia. ¿Sí? Ejemplo, instanciación universal. Entonces, si nosotros tenemos un para todo X, donde acá aparece un true, ¿cierto? Y tenemos nuestro predicado P, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros en el cuerpo, ¿sí? En el predicado P,
reemplazamos cada una de las apariciones de X, o sí, reemplazamos el X por cada uno de los objetos de nuestra realidad. Y esa es la instanciación universal. Ejemplo de esto, vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos, no acá, sino, siempre me ocurre el mismo, estudiantes de matemáticas discretas. Listo. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice, como acá hay un true, este true es para todos los elementos de nuestra realidad. Y digamos que los elementos de la realidad son todos ustedes, todos los que están asistiendo a clase. Entonces nosotros en vez de escribir todo esto que vamos a escribir, vamos a reemplazar en estudiantes de matemáticas discretas, vamos a reemplazar ¿qué? Cada una de las apariciones de X por C. ¿Y quién es C? C son todos los elementos de nuestra realidad. ¿Y quiénes son esos? Ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en cada uno de ellos y ver el valor de verdad. Esa es la instanciación universal. O aplicamos en uno solo, sí, aplicamos en uno solo, nada más. Solo en un elemento de la realidad. Ahora, ¿qué más tenemos? La generalización universal. Entonces, la generalización universal es que si nosotros tenemos que todos los elementos de nuestra realidad cumplen con un predicado, ese que aparece acá es cualquier elemento del dominio y cualquier elemento del dominio cumple con ese predicado. Entonces nosotros no lo escribimos como el predicado de Juan, digamos, o el predicado de David, sino que nosotros lo escribimos para todo X, cualquiera cumple con P. Esa es la generalización universal. La instanciación universal, muy parecida a la instanciación universal, que es, si nosotros tenemos un X, existe un X que cumple con P, entonces nosotros podemos reemplazar este C' en el P directamente, porque sabemos que ese C cumple con ese predicado. O sea, nosotros tenemos al menos uno que cumple con esto de acá. Y entonces nosotros en el predicado podemos reemplazar ese que lo cumple directamente en el predicado, en vez de escribir todo el predicado de existe algún X, nosotros lo escribimos directamente acá. ¿Ok? Generalización existencial. Si todos los elementos del dominio, o al menos un elemento del dominio, cumple con el predicado, nosotros lo podemos escribir como existe un X que cumple con P. Listo. Hay dos reglas que podemos deducir de la anterior. Entonces, teníamos el modus ponens en la lógica proposicional. ¿Se acuerdan cuál era el modus ponens de la lógica proposicional? ¿No? Recordémoslo. Si P implica Q y P es true, entonces exactamente, Q es true. Ese es el modus ponens. Ahora, ¿cómo es el modus ponens aquí? Pero noten que es el universal, es el para todo. Si para todo X y ese X cumple con P, ¿cierto? Debe cumplir con Q, entonces, y sabemos que es un C, un elemento del dominio, cumple con P, o cualquier elemento del dominio cumple con P, entonces ese cualquier elemento del dominio también cumple con Q. ¿Ok? Y el modus tollens universal. Este modus tollens nace de la contrarrecíproca del doble trueque, y es que si nosotros tenemos para todo X que cumple con P, debe cumplir con Q, ¿qué tenemos? Si cualquier elemento del dominio cumple con la negación del predicado Q, entonces sabemos que cualquier elemento del dominio cumple con la negación del predicado P. Entonces, aquí están las demostraciones. Vamos a pasar rápido por acá. Eh, bueno, de hecho hay unos videos que hay que revisar y no, mentira, sí vale la pena revisarlo. Sí, vamos a revisarlo de una vez. Ajá.
Entonces, ¿cómo demostramos el modus ponens universal? ¿Qué nos dice el modus ponens? Si esto se cumple y esto se cumple, entonces esto se debe cumplir, ¿no? Lo que nos dice. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Nuestras hipótesis son estas y estas. Recordemos que las hipótesis las tomamos como verdades, ¿no? Entonces vamos a partir del para todo X, que cumple con P debe cumplir con Q, hacemos un trueque, y en ese trueque, ¿qué hacemos? Hacemos la instanciación universal. ¿Qué es la instanciación universal? Reemplazar en el cuerpo por un elemento del dominio. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría P implica, P implica Q, reemplazamos la C, la X de los predicados por C, y ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto de acá. Pero como nosotros sabemos que esto es una verdad, ¿cierto? Que el P reemplazando por la X por una C es verdad, ¿no? Por modus ponens de la lógica proposicional, nosotros podemos saber que esto también es verdad. El modus tollens, como les mencioné, hacemos el trueque, hacemos la contrarrecíproca, hacemos otra vez el trueque, y nosotros tenemos una hipótesis. Nosotros partimos de estas hipótesis y nosotros tenemos la hipótesis de que P y true es igual a P, por lo tanto, esto de acá, a ver. No, es esto de acá. Aquí le agregamos esta partecita de acá y por modus ponens universal, por este de acá que acabamos de mostrar, demostramos esta parte de acá. Dejo esto para que lo revisen, pero todavía no vamos a acabar la clase, todavía no está muy temprano todavía. Entonces vamos a continuar. Vamos a demostrar la distributividad del para todo, de la distributividad del para todo. Recordemos que la distributividad del para todo es que si nosotros tenemos el cuerpo unido mediante un i, nosotros podemos separar ese cuerpo. Así que vamos a demostrarlo cómo se hace. Vamos a empezar simplificando. No, vamos a demostrar esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, tenemos esto acá y vamos a hacer simplificación. Recuerden que la simplificación no nos da una equivalencia, ¿cierto? Nos da una implicación. Cuando yo tengo una implicación, ¿qué significa? Que yo de la izquierda, de lo que está a la izquierda de la implicación, puedo ir a la derecha, pero de lo que está a la derecha yo no puedo ir hacia la izquierda, porque no es una equivalencia. Por lo tanto, aquí utilizamos simplificación, aquí utilizamos otra vez simplificación, utilizamos instanciación universal y utilizamos la conjunción entre esta de acá y esta de acá. Y después de hacer la conjunción, hacemos la sustitución y por esto nosotros podemos hacer la generalización universal acá y nos quedaría esto de aquí. ¿Ok? Listo. Si quieren tomémonos un descanso de 5 minutos para que recarguen un poquito y ya continuamos. ¿Ok? Lo mismo para los que están virtual. Sigue, ¿verdad? Ujú. Ok. Exceptando las acciones. Exacto. Pero ya demostraste que eso es una tautología. ¿Esto? Ok, ok. Ok, listo. Por aquí las acciones.
Ok. Todo esto para que no haga ruido.